Hola, soy el Dr. Pérez, llevo 18 años atendiendo perros y gatos, sobre todo gatos, y hoy vamos a dedicarle entre media hora y 45 minutos a una de las enfermedades que más miedo nos da, pero además que más sufrimiento y estrés nos provoca por tener que pinchar prácticamente todos los días a nuestro gatito. Vamos a estar hablando de la diabetes felinas, vamos a estar hablando de algunas de las actualizaciones de esta enfermedad y al final de la presentación, no te vayas, te comentaré por qué en la actualidad inyectar a tu gato casi que es una historia. Pues sí, hay nuevas actualizaciones sobre el tratamiento de la enfermedad. Si te quedas hasta el final, por supuesto que te enterarás. Pero vamos a comenzar primero por lo primero. ¿Qué cosa es la diabetes felina? La diabetes felina, al igual que en las personas, al igual que en los humanos, es una enfermedad donde erróneamente hemos pensado que sobra el azúcar, o sea, que hay mucho azúcar en sangre. Pues no. La diabetes felina está relacionada con la incapacidad o del páncreas de producir la insulina o de las células de utilizar esa insulina para entrar la glucosa hacia el interior de la célula y utilizar la glucosa como energía. Por eso, cuando no hay insulina circulando en sangre, y por eso los gatos y las personas y los perros, ¿no?, son insulinodependientes en algunos casos, que son los gatitos que tienen que inyectarse una o dos veces al día, normalmente dos veces al día. Cuando no hay insulina circulando en sangre, hay mucho azúcar, pero no es porque se esté produciendo azúcar de más, sino que la cantidad de azúcar o de glicemia que hay circulando en sangre no es capaz de entrar a la célula. Entonces encontramos el animal sin prácticamente energía. Sin embargo, cuando tomamos muestras de sangre, cuando monitorizamos la glicemia, que es la cantidad de azúcar que está circulando en sangre, igual que en las personas, está súper elevada. Esto es la diabetes. No confundamos diabetes con el exceso de azúcar, que no tiene nada que ver, sino con la incapacidad o de producir o de utilizar el cuerpo la insulina. Lo mismo pasa en las personas, que es importante para poder entender el mecanismo de acción de los medicamentos que les comentaré al final y por qué es imprescindible y necesario utilizar la insulina exógena todos los días en nuestros gatos. Vamos a tratar de entender cómo clasificamos la diabetes. En este caso, al igual que en las personas, la diabetes en los gatos se clasifica en tipo 1 y en tipo 2. En tipo 1 significa que el páncreas, que es este órgano encargado en el organismo de producir la insulina y el glucagón, nadie habla del glucagón, pero son las dos hormonas que balancean, que regulan el azúcar en sangre, ¿vale? El páncreas, al ser incapaz de producir la insulina, el animal entra en una diabetes tipo 1. Hay una destrucción de las células en las que se produce la insulina en el páncreas. Por tanto, no hay circulación de esta hormona y no hay aprovechamiento del azúcar. El azúcar se queda en sangre y no pasa a la célula, como les venía comentando. La diabetes tipo 2 es que la páncreas todavía es funcional. En un inicio, toda diabetes tipo 2 comienza así. El páncreas continúa produciendo altos niveles de insulina, sin embargo, las células tienen la incapacidad de utilizar esta. O sea, es una enfermedad por un desarrollo de una resistencia a la insulina. Sé que lo has escuchado. En las redes todo hablan, sobre todo en humanas, la incapacidad o la resistencia a la insulina. Y todos te dicen lo mismo, que está relacionado con la obesidad, que está relacionado con la mala alimentación, que está relacionado con no hacer ejercicio, que está relacionado con malos hábitos de vida. En los gatos es muy parecido. Sin embargo, la incapacidad de utilizar la insulina como diabetes tipo 2 es casi siempre, y por suerte, como les digo, casi siempre el tipo de diabetes que presentan los gatos, no siendo así en el caso de los perros. En el caso de los perros, casi siempre es por una destrucción de las células del páncreas y hay que poner insulina sí o sí la vida entera. ¿Qué significa esto? Si lo vemos desde otra perspectiva, si diagnosticamos la enfermedad en sus inicios, hay muchas posibilidades de que sea reversible. Que sí, que no te lo habían dicho, que la diabetes en los gatos pudiera ser incluso ser reversible, incluso en algún momento dejar de utilizar la insulina. Esto no es magia, señores. Si me estás entendiendo, quiero decirte que el páncreas sigue produciendo la hormona. Al seguir produciendo la hormona, al seguir produciendo la insulina, pues entonces, si comenzamos el tratamiento temprano, si modificamos aquellas cosas, aquellos elementos en la salud de tu gato y en el día a día de tu gato que ha hecho que llegue a la resistencia a la insulina, entre ellas la obesidad, pues hay posibilidades de que tu gato deje de ser diabético. No, porque a la vez que se desarrolla la resistencia a la insulina no podemos quitar la diabetes, pero sí hay muchas posibilidades de que sea insulino dependiente. ¿Qué significa esto?
que única y exclusivamente tenga que ponerse insulina para poder vivir. Pero no todas son buenas noticias. Tenemos alguna actualización de los últimos 5 años. Antes pensábamos que un tumor en la hipófisis, ¿cómo suena esto? Sí, sí, una acromegalia, que es un tipo de tumor que crece en la hipófisis, que es el que estimula la sobreproducción de ciertos factores, que son factores de crecimiento y provocan la resistencia a la insulina, eran raros en gatos. Normalmente en personas se pueden ver, se encuentran con más facilidad. Pero en investigaciones realizadas en los últimos 5 años se ha descrito que es más frecuente de lo que pensamos. Que muchos gatos, de aquellos que le ponemos insulina, que le hacemos curva de insulina, hablaremos un poquito más adelante de qué es una curva de insulina. Muchos de estos gatos que le hacemos curva de insulina y son muy pero muy difíciles de tratar, terminan por tener una acromegalia, un tumor de este tipo, ¿vale? Si tiene un tumor en la hipófisis tendríamos que determinar qué tipo de tumor es e intentar tratarlo, porque si el tumor nos está tirando por la borda toda la insulina y todos los tratamientos que le estamos dando, pues nunca lo vamos a estabilizar. Entonces es importante tener esto en cuenta. Incluso, y no voy a hablar nieta de los veterinarios, no voy a hablar más de mis colegas, pero como son investigaciones recientes, muchos de nosotros ni nos hemos enterado de este planteamiento todavía, pero ya tú lo sabes. Finalmente, dentro de la clasificación, tenemos una tercera clasificación que es más frecuente en gatos que en perros. También los gatos se la llevan todas. Pero bueno, en este caso son las diabetes inducidas. ¿A qué le llamamos diabetes inducida? Tenemos un gatito que por mala alimentación, ¿sabes qué es esto? Te lo comento al final de la presentación y está muy relacionado con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Son aquellos gatitos que por mala alimentación casi siempre, pienso de Mercadona, pienso de centros comerciales, pienso de baja calidad, única y exclusivamente comer pienso durante toda su vida, han ido desarrollando varias veces o de manera progresiva una pancreatitis, que puede ser clínica, o sea, con manifestaciones clínicas, con necesidad de hospitalizar tu gato, sí, las pancreatitis son serias, o una pancreatitis subclínica, sin ningún tipo de manifestación clínica, pero el páncreas, al tener que ayudar a metabolizar, a digerir todos esos componentes de las croquetas, del pienso seco, que al gato no le aporta nada, porque realmente no le aporta nada, lo único que hace es inflamar el páncreas, a producir una pancreatitis sostenida en el tiempo. Como el páncreas tiene dos funciones fundamentales, que una es endocrina, que es producir la insulina y el glucagón, y la otra es exocrina, que es producir las enzimas de la digestión, pues al estar inflamado puede estimular la aparición de una diabetes de este tipo, ¿vale? Es una diabetes inducida, casi siempre está relacionada con una mala alimentación y la obesidad es uno también de los factores de riesgo. Por tanto, siempre tenemos que tener pendiente que la alimentación de tu gato sea la mejor posible, porque sí, lo que has escuchado en las redes es cierto, una mala alimentación puede hacer que tu gato, que no era ni iba a ser diabético, se convierta en tal. Entonces, es extremadamente importante lo que pones en su plato. De eso hablaremos un poquito más adelante. Pero además, mi canal está lleno de información sobre el tema. Llégate, que todos los días tenemos un tema diferente para tratar.